Josep, Giancarlos, Omar, ¿cómo están? Muy bien, ahí está, ahora sí ya cargó nuestra grabación, ya están nuestras diapositivas y el día de hoy, señores, seguimos hablando en torno a la literatura española. La semana anterior habíamos hablado en torno al Renacimiento, ¿verdad? Habíamos hablado en torno al Renacimiento, habíamos hablado del Siglo de Oro, y es que el Renacimiento pues abarca la primera mitad del Siglo de Oro. El día de hoy vamos a ver la segunda mitad, aquella que corresponde al siglo XVI. Sí, perdón, siglo XVII en realidad. ¿Y qué cosa pasa y qué cosa ocurre? Lo vamos a descubrir ahora. Cuando nosotros empezamos a hablar pues de la literatura del barroco o empezamos a emplear ese término, el famoso barroco, este hace referencia pues a una corriente literaria de una denominación portuguesa. La palabra barroco en realidad proviene del portugués berruecas. ¿Y qué son las berruecas? Las berruecas son estas alberjas rugosas. ¿Conoces las alberjas, verdad? Cuando estabas en tu casa, pues, ¿no? Y de repente, no lo sé, pues, ¿no? Tu mamá te ponía a pelar alberjas ahí con tu plato, tu bolsita y tu plato al costado, para que no molestes, ¿sí o no? Para que no molestes ahí, ya está. Si no pelaste alberjas en tu casa, no tuviste infancia, ¿sí o no? Ahí estabas. Y cuando pelabas esas alberjas, pues tú sabías que habían unas que eran lisas y otras rugosas, ¿cierto? Esas rugosas, ¿no? En portugués se le denomina berruecas y estas berruecas serán motivo para hablar del barroco. Y es que el barroco en realidad nos presenta una característica pues bastante... desgranar el choclo también. Muy bien, ahí está, desgranar el choclo, pelar abasto. Muy bien. Y entonces este barroco pues tiene un estilo recargado, posee un estilo totalmente ornamentado, tiene un sentido de movimiento. En el caso de la literatura lo vamos a ver por el uso excesivo de figuras literarias, por la complejidad de sus palabras, por los giros que existen en los personajes de cada uno de ellos. Ahora, si nosotros pensamos de repente en la literatura del barroco, podemos dividirla en dos grupos. Por un lado tenemos el teatro y por otro lado a la narrativa. Dentro del teatro, pues tenemos a escritores como Lope de Vega o Calderón de la Barca, Tirso de Molina, mientras que en la narrativa, pues tenemos al Quijote de Cervantes. Profesor, ¿y el Lazarillo de Tormes puede ser también del barroco? No, señor. El Lazarillo de Tormes hace referencia pues a la narrativa del Renacimiento, ¿sí? A la narrativa renacentista. Y esta narrativa renacentista, ¿no? No viene en el tema, por eso no lo hemos estudiado, así que no te preocupes, no va a venir, no va a venir, ¿ya? Por eso no lo estamos estudiando, ahí tienes tu plus. Ya no, no es parte del temario, así que no te preocupes, no te hagas lío. Vamos a enfocarnos a estos dos, ¿ya? Muy bien. Ahora, si pensamos en el teatro, pues obviamente es necesario dividirlo en dos momentos. Por un lado tenemos el teatro popular y por otro lado el teatro cortesano. El teatro popular, como bien su nombre lo define, hace referencia a un nacionalismo totalmente extremo. Es decir, que se preocupa por reivindicar o representar la historia y la leyenda española, haciendo uso de una gran riqueza inventiva y la descripción de personajes populares y escenarios también muy nacionales. Aquí el máximo representante pues será Lope de Vega, de quien hablaremos más tarde. En cuanto al teatro cortesano, este en realidad pues presenta una gran riqueza formal y una gran perfección técnica. Hace referencia pues a la reflexión, al punto de vista filosófico, tiende mucho hacia la idealización y al uso de las alegorías. ¿Qué son las alegorías? Los símbolos. ¿Te acuerdas que en la semana 3 vimos, por ejemplo, a Dante Alighieri y que esta Divina Comedia también poseía grandes alegorías, como el caso de León, la loba y la pantera? Eran alegorías, ¿no? Que significaban qué cosa. El león, la soberbia, la loba, la avaricia y la pantera, la lujuria, ¿sí o no? Ahí también vemos alegorías. Este teatro cortesano, pues está hecho exclusivamente para la clase letrada, es decir, para la nobleza, mientras que el teatro popular no.
El teatro popular más bien está siendo representado para el pueblo. Es diferente, ¿sí? Es muy distinto. Muy bien, sigamos entonces. Uy, se fueron los... Aquí está, muy bien, sigamos. Así que tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Algunas características, como por ejemplo, una característica de este teatro barroco, de este teatro del siglo de oro, es que nos presenta a un público totalmente vasto, un público totalmente heterogéneo, el cual va a desarrollarse, pues, en todas las capas sociales. Se desarrollan en los famosos corrales de comedia. Estos corrales de comedia eran literalmente corrales, eran los patios internos de ciertas casas. No sé si tú de repente por ahí has ido al centro de Lima, has ido acompañando, has ido a comprar de repente en estas famosas galerías, ¿no? La casa de los novios, casa de la novia, donde están los vestidos, los ternos, los fracs, zapatos, joyería, cristales y demás. ¿Has entrado a una de estas galerías? Son pequeñitas, ¿ah? Son pequeñitas, parecen una pequeña puerta, un pequeño pasaje, pero entras y adentro encuentras mucha más, ¿no? Son un verdadero centro comercial y son en esas casonas antiguas que tienen en la parte de adentro, ¿no? Como un pequeño parque, como una pequeña plaza. Es un patio interno de una casa. Claro que ahora pues es rentado, es alquilado y se dedican a actividades comerciales. Bueno, eso es un corral. Te doy este ejemplo, ¿no? De los tantas galerías que existen en la avenida Bancay, ahí en el centro de Lima. Te doy este caso porque en realidad estas construcciones son semejantes a las que existieron en España en la misma época. De hecho, la moda se trae desde allá, la moda en cuanto a la arquitectura, el estilo, dado que también aquí se van a desarrollar esos famosos corrales de comedia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la clásica Micaela Villegas, conocida como la Perricholi, ella actuaba también en corrales de comedia, ¿no? Algo que se desarrolló aquí en Perú, por ejemplo. Vamos a ver también que este tipo de teatro rompe con las unidades clásicas. Esas unidades clásicas que ya nos había presentado Aristóteles en su famoso Poética, cuando hablaba de la unión de tiempo, lugar y acción, esas tres unidades que se asocian quizá más con el Renacimiento. El barroco no, el barroco tiende a romper con todo esto, no le interesa. ¿Ya? Aparece pues también la consolidación del drama. El drama, como sabemos, será la unión de la tragedia más la comedia. Lo dijimos en nuestra primera clase. Por lo tanto, es la especie que más se asemeja a la vida diaria, porque la vida diaria es así, ¿sí o no? Tiene momentos amargos, tiene momentos dulces, momentos trágicos. Tenemos por otro lado, pues el uso de diversas formas estróficas, es decir, el uso de las silbas, las liras, los sonetos, las octavas reales, las redondillas, entre otras. Y obviamente encontraremos una gran pluralidad temática, y es que existen no solamente el estilo popular y el estilo culto, sino que también encontraremos pues a sacerdotes que vayan escribiendo, por ejemplo, Tirso de Molina, autor del clásico Don Juan Tenorio, ¿no? Don Juan se ha convertido en un icono, ¿sí o no? ¿A quién le decimos Don Juan, por ejemplo? ¿Quién sería un Don Juan? A ver, ¿a quién le denominas? ¿A quién le das ese nombre? Sería, Don Juan sería un mujeriego, dice. Ajá, un mujeriego. Y esto en realidad se ha convertido, pues, en un personaje totalmente arquetípico, ¿no? Hablar de un Don Juan, inmediatamente hablamos de un hombre que gusta de muchas mujeres. Y que muchos autores lo han llevado, pues, a novelas, a obras de teatro, incluso ha llegado al cine y ya se ha hecho un nombre popular. Pero en realidad surgió aquí. La primera vez, hasta los franceses han tomado este personaje, pero cuando nos hablan acerca de ese Don Juan, en realidad surge en una obra de teatro del siglo de oro. Esa obra de teatro se llamó El Burlador de Sevilla. Y ese burlador Sevilla era Don Juan, pues. ¿No? ¿Quién escribió? Tirso de Molina, cuyo verdadero nombre era Gabriel Telles. ¿No? Y han aparecido distintos nombres, distintos personajes. ¿Ah? Muy bueno, muy interesante. Muy bien, sigamos. El día de hoy vamos a hablar de Lope de Vega. Vamos a hablar de este escritor totalmente prolífico. ¿Y prolífico por qué? Porque llegó a escribir una gran cantidad de obras teatrales. Algunos lo llamaron el Fénix de los ingenios por su gran riqueza inventiva.
Otros le llamaron, como Cervantes, ¿no? De hecho, Cervantes le llamó el monstruo de la naturaleza. Y es que en verdad, pues Cervantes, perdón, en realidad Lope de Vega escribió pues muchísimo. ¿Sabes cuántas piezas teatrales llegó a escribir? ¿Sí? ¿Sabes cuántas obras de teatro llegó a escribir en total? Un aproximado. Piezas teatrales, un número, por ejemplo. ¿Sabes cuántas? 1000. 1000 piezas teatrales, 1000 obras de teatro, las cuales para la época solamente han sobrevivido un promedio de 400. ¿Sí? Ojo, recordemos a escritores prolíficos, escritores muy reconocidos, como el caso de Vargas Llosa, que no pasa de los 60 títulos, no pasa de los 60 libros. Lope de Vega, 1000. O sea, imagínate, pues, ¿no? Imagínate, 1000 piezas teatrales. Ese tipo vive para escribir, nada más. Solamente se dedica a eso. Y tiene que ver, ¿no? Y hace relación a que en esta época todavía existen los mecenas. ¿Qué son los mecenas? Son los señores acaudalados que protegen a los artistas, que le dan pues casa, dinero, todo, con la finalidad que se dediquen únicamente a producir su obra. ¿Cómo sabemos que eran 1000 y no 500 o no de repente 999? Es que en realidad esta época no es una época antigua o remota o arcaica, sino ya estamos dentro de la edad moderna. ¿Sí? Por más que nos parezcan hace 500 años, pero es una edad bastante moderna. De hecho, ya es la edad moderna, en la época de él. Y por lo tanto, existen registros, existen menciones, alusiones o en todo caso algunos fragmentos que corresponden a las distintas piezas teatrales de Lope de Vega. O sea, no es una mera especulación, no es una mera especulación, no es una exageración tampoco, sino es lo que se está hablando en materia de investigación. Ahora, eso por un lado sería, pues, como te dije, la gran obra de Lope de Vega, el cual sería amigo de Cervantes hasta que exista, pues, una pugna entre ellos. Y partimos de algo muy interesante. Cuando tú quieres, o mejor dicho, si tú quieres ser famoso en la actualidad en torno al mundo literario, la narrativa es el vehículo o la vía más segura en la actualidad. Pero en la época de estos señores, no. En esta época el teatro es aquello que te daba pues esa luz, esa riqueza. Lope de Vega alcanzó la fama rápidamente. Sin embargo, su amigo Cervantes no. Y tú sabes, pues, ¿no? Tú has escuchado, pues, esas clásicas promesas, ¿no? Nosotros avanzamos juntos, nosotros crecemos juntos, nos damos la mano. Simio no mata a simio, dices, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando uno se despunta? ¿Qué pasa cuando tú de repente te despuntas? Tú vas alcanzando un poquito más y tu amigo te dice, oye, vamos de la mano, simio no mata a simio. ¿Qué? ¿Quién eres? Yo no soy simio, ¿no? Ahí estás, ¿no? Viene tu amigo, oye, pero apóyame. Cervantes era ese, ¿no? Cervantes era el que se quedó atrás. Cervantes le dice, apóyame, pues, ¿no? Ayúdame a presentar mis obras de teatro. Pero Lope de Vega, ¿qué cosa hizo? Me opacas, ¿no? Más allá, ahí nomás gracias, me opacas. No le dio la mano. No le dio la mano a Cervantes, pues, ¿no? Pobrecito Cervantes. Cervantes no es que haya sido malo en su época, o no es que haya sido, no lo haya sido reconocido, simplemente que era un escritor mediano, un escritor mediocre, ¿no? No era el más conocido ni tampoco era el peor. Estaba al medio. Y lamentablemente de los que están al medio nadie los conoce. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas del mejor del equipo, sí o no? Todos se acuerdan del mejor jugador del equipo, cualquier equipo, pero también se acuerdan del más malo también. Pero también se acuerdan del más malo del equipo, ese terrible. O sea, los primeros y los últimos siempre son los más recordados. Eso sí, los primeros y los últimos siempre son los más recordados. Cervantes estaba al medio, nadie se acuerda de él, ¿no? Ahora, Lope de Vega, pues en realidad, pues no solamente hace teatro, que en el teatro tenemos pues a Fuentovejuna, que vamos a ver, el mejor alcalde, el rey, el caballero de Olmedo, Pere Ibáñez y el comendador de Ocaña, pero también tenemos en el género lírico, ¿no? En la poesía, las famosas rimas humanas, rimas sacras o el clásico romancero espiritual. Y en cuanto a la época, así, a la narrativa, que no se menciona mucho en la época, es muy poco, tenemos La Dragontea y el Isidro. ¿Ah? Esos son los dos clásicos. Ahora, vamos a ver por aquí algunas características en torno a Lope de Vega.
Número uno, tenemos la tendencia popular. Y es que a Lope de Vega le interesa mucho representar la historia y la leyenda española. De hecho, sus textos son inspirados en personajes que en realidad existieron. Lope de Vega es considerado el reorganizador del teatro español en el siglo XVII, 1600, motivo por el cual se gana este apelativo de padre del teatro nacional. Va a privilegiar mucho la acción. Aquí lo que importa es el trama. Y de hecho, pues para Lope de Vega es inconcebible contar una historia o representar una historia sin un tema amoroso. Este es un clásico. Siempre existe un tema amoroso, un villano, un benefactor, un protagonista. Allí están todos. Va a ser el que incorpore el personaje gracioso, este personaje gracioso que es tan típico del siglo de oro y que lo emplean los demás dramaturgos, será utilizado por primera vez por Lope de Vega. Y también podemos añadir como un plus que hizo uso de la polimetría. ¿Qué es la polimetría? Es la diversidad de versos, octavas, octavillas, octava real, liras, silvas y demás, ¿no? Ahí está todo. Lope de Vega utilizaba todo eso. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra primera narración. Vamos a hablar de Fuente Ovejuna. No sin antes decirle que hay algo que me está intrigando bastante, ¿no? Recién, bueno, me acabo de dar cuenta, ¿no? Hay un icono medio raro, ¿no? Aquí al costado, en la parte inferior izquierda, ¿no? Dice control organizadores, segundo de izquierda a derecha, ¿no? Derecha a izquierda, actividades, tres figuras geométricas que me están empezando a dar miedo. Entonces esto parece un metamensaje ahí, chicos. Parece un metamensaje ahí. Debajo del chat ahí. Tres figuras, qué miedo. Sigamos. Vamos a hablar ahora acerca de Fuenteovejuna. Para eso es necesario, pues, ambientarnos en un momento muy peculiar. ¿Cuál es ese momento peculiar? La Guerra de Sucesión. Esa Guerra de Sucesión nos habla por la pugna, por la pelea por la corona española, por la corona de Castilla. ¿Quién se está peleando? Isabel de Castilla, perdón, Isabel la Católica contra su prima Juana la Beltraneja. ¿Y por qué se pelean? Porque ambas han sido las herederas. Bueno, ¿qué sucede? Es que el rey ya era muy mayor y no había podido tener un hijo o un heredero, así que decidió nombrar como heredera a su sobrina Isabel, que por línea directa le correspondería. Pero curiosamente, cuando el rey decide nombrar como heredera a Isabel, inmediatamente la reina queda embarazada. Pero tantos años y nunca había quedado embarazada, ¿qué pasó? Ah, es que ¿qué sucede? Se rumoreaba en aquellos días que la reina paraba de arriba y para abajo con un cortesano de apellido Beltrán. ¿Qué sucedió? Bueno, pregúntale a la reina qué sucedió. Pues lo cierto es que a esta muchacha le apodaron la Beltraneja, ¿no? Por este cortesano de apellido Beltrán. ¿Y qué sucede? En ese periodo de guerra por la corona es cuando se desarrolla esta obra. Empezamos. Esta historia nos habla de una villa, o sea, un pueblo de labradores, es decir, de campesinos. Esta es la famosa villa de Fuenteovejuna. Esta villa tiene un alcalde llamado Esteban. No es un alcalde que está de saco y corbata detrás de un escritorio, no, sino que es un labrador más, un campesino más. Y este labrador, pues justamente, este labrador tendrán a un gobernante superior llamado Fernán Gómez. Fernán Gómez es el comendador, tiene a su cargo varias villas. Fernán Gómez es un ser corrupto. Por un lado, por la parte legal apoya a Isabel, pero por abajo apoya a la Beltraneja. ¿Por qué? Gane quien gane, él saldrá bien librado, ¿sí o no? Ah, muy bien, interesante. Se encuentra pues en una buena posición, vamos a decirlo así. Lo cierto es que un día, cuando el bando de Juana la Beltraneja va ganando, el comendador regresa de la guerra, victorioso y soberbio. Pasa por la villa de Fuenteovejuna y allí a las afueras se encuentra Laurencia, la hija del alcalde Esteban, labradora también. Y pues se encuentra allí, el comendador la ve y despierta en él sus más bajas pasiones, sus más bajos instintos.
e intenta ultrajar a Laurencia, ¿no? Se avalancha sobre ella, quiere llevársela, sin embargo, ella da diversos gritos de auxilio, de socorro, de ayuda, y quien estaba muy cerca, Frondoso, su novio, su prometido, que era otro labrador, otro campesino. La escucha y sale a su encuentro, empuja al comendador, le quita su ballesta, no, que venía de la guerra, una ballesta es como un flecha y arco, pero horizontal, y lo amenaza, pues, ¿no? Lo echa de ahí, le dice que sabe quién es. Él se va, ya perdí, dice, ya perdí, y se marcha, y se retira, pues, se va. Me he quedado con tu cara, le dice, ¿no? El comendador, me he quedado con tu cara, vas a ver, Frondoso, esto no se queda así. ¿Y qué sucede? Pues se marcha. Todo no pasa más de un gran susto. Sin embargo, al cabo de un tiempo, la Beltraneja comienza a perder. La católica empieza a ganar más poder. El comendador regresa de la guerra y su bando pues va perdiendo. Pasa nuevamente por la villa de Fuentovejuna y nuevamente se encuentra con Laurencia. Laurencia otra vez pues allí, terrible, ¿no? Y nuevamente despierta en él sus bajos instintos, su instinto animal. Decide robársela, se la lleva inmediatamente, decide raptar a Laurencia. Frondoso, Frondoso, grita ella, da gritos de auxilio, de socorro. Sin embargo, todo es inútil, nadie puede oírla. El comendador se la lleva a su casa y allí en su casa da rienda suelta a sus bajas pasiones, a su instinto animal. Allí en su casa ultraja a Laurencia. Al día siguiente, el comendador pasa por Fuentovejuna y bota, arroja a la desdichada Laurencia a las puertas de la villa y sigue su camino. Laurencia con su vestido rasgado, golpeada, ensangrentada, su cabello hecho greñas, se va directamente al ayuntamiento. No ve a nadie en el camino y deduce que están todos en el ayuntamiento. El ayuntamiento es como la alcaldía, como el municipio. Llega allí, toca la puerta, todos están reunidos en una asamblea, ven que no falta nadie, qué raro, abren la puerta y ¿quién aparece? Aparece Laurencia, golpeada, maltratada. Su padre le dice, Laurencia, hija mía, ¿qué sucedió? ¿Qué cosa pasó, Laurencia? ¿Quién te ha hecho esto? Ella responde, el comendador ha abusado de mí. Su padre le dice, el comendador, pero ¿dónde estaba tu novio? ¿Dónde estaba Frondoso? Ella le responde, Frondoso, yo aún no era de Frondoso. Es decir, que no se habían casado todavía. Yo soy tu hija, tú eres mi padre y me debías protección y mira lo que ha hecho el comendador conmigo. El comendador abusa de todos y nadie hace nada en este pueblo. Bien ganado tienen el nombre de Fuentovejuna, son un rebaño de ovejas, son unos mansitos ustedes, no hacen nada. Laurencia pues da un discurso totalmente empoderador, pues, ¿no? Total discurso lleno de energía, ¿no? E insta a todos los hombres de Fuentovejuna a una rebelión. Todos toman sus herramientas de trabajo, no armas, herramientas de trabajo, picos, palas, rastrillos, y se van directamente a la casa del comendador Fernán Gómez. Lo van a buscar, rompen la puerta, rompen sus ventanas, entran, toman al comendador y se lo llevan pues directamente hacia Fuentovejuna. Ahí lo pegan, lo maltratan, finalmente terminan matándolo, pues, ¿no? Lo matan y por último cortan su cabeza y lo colocan sobre una estaca a manera de cabeza trofeo. Allí lo dejan. Los reyes católicos, al enterarse de esto, pues mandan a un juez, mandan a Rodrigo Manrique, no, Rodrigo Díaz de Vivar, no, Rodrigo Manrique, que fue el papá, pues, de Jorge Manrique, ¿no? Por la muerte de su padre, eh, conocido como el segundo Cid, don Rodrigo Manrique, pues un hombre muy justo, toma ahí algunos cuantos y le dice, ¿quién mató al comendador? Fuentovejuna, dice uno de ellos. ¿Quién es Fuentovejuna? Todos a una. Ah, tú no me sirves. Cuando toman otra. ¿Quién mató al comendador? Fuentovejuna, señor. ¿Y quién es Fuentovejuna? Todos a una. Y así sucesivamente van tomando a cada uno de estos hombres y todos responden lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Pues no se puede dar con un culpable. Entonces los reyes católicos hacen su aparición en Fuentovejuna. Aparece Isabel de Castilla y Fernando de Aragón
aparecen los reyes católicos con una luz resplandeciente, una luz cegadora, super saiyajin nivel Dios, increíble, llenos de luminosidad. ¿Por qué? Porque son católicos, pues porque reciben su sabiduría desde el cielo, están totalmente iluminados. Aparecen los reyes católicos y se topan con lo mismo. Nadie dice nada. Finalmente, los reyes católicos deciden perdonar a todo el pueblo, aduciendo de que este era un comendador abusivo y corrupto. Y lo único que ha hecho el pueblo es tomar justicia por sus propias manos. Así que todos quedan liberados. Fin. Allí acaba. Allí acaba Fuentevejuna, señor. ¿Qué ocurre? Tú te preguntarás ahora, tú dirás ahora lo siguiente, pues, ¿no? Puedes cuestionar. Y tanto así puede llegar, bueno, tanto puede ser esa justicia divina, esa justicia popular, claro. De hecho, esta actividad en realidad, este hecho en realidad existió. El 14 de abril de 1476 se llevó a cabo pues este famoso acto en el que la villa de Fuenteovejuna mató a un comendador por los diversos abusos que éste cometía en el pueblo. Más o menos, bueno, el nombre de Fuentevejuna en realidad existe, ¿no? Este acto existió, está archivado ahí en la, está archivado, ¿cómo te digo? En los registros del ayuntamiento de Fuentevejuna. Existe el pueblo de Fuentevejuna, por si acaso, está ahí en Castilla. Eh, se dedicaban a qué? A la crianza de ovejas, pues, ¿no? Ahí tiene su nombre. La siguiente semana vamos a ver a Fuentevaqueros. Ya te imaginarás a qué criarán. Criarán vacas, ¿no? Los castellanos de la época son muy peculiares. Más un historiador, no, ¿por qué? Porque si tomamos desde el punto de vista del historiador, pues este tendría que basarse en hechos totalmente concretos. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que el comendador que fue asesinado en el siglo XV no necesariamente pues debió de llamarse Fernán Gómez, ni tampoco pues abusar de una Laurencia o un Frondoso o que el alcalde se haya llamado Esteban, sino que aparecen maquillándose un poco la historia. No le cambia el nombre, exagera de repente en algunos hechos, agrega diálogos, supone diálogos, ¿no? Entonces, al crear y al colocar todas estas características, ya estamos hablando de literatura. La historia se trabaja de una forma diferente. Para empezar, se escribe en prosa, no en verso, como es este tipo de teatro, ¿no? La historia es mucho más rígida, mucho más objetiva. Aquí estamos viendo mucha subjetividad, ¿sí o no? Eso de que los reyes católicos aparezcan con una luz cegadora, una luz resplandeciente, eso ya es totalmente subjetivo. Eso es un valor literario ya. Muy bien, sigamos avanzando. Otro autor importante de la época es Calderón de la Barca, quien representa al teatro cortesano. Calderón de la Barca, pues durante su juventud se hizo a las armas y ya en su adultez decidió vestir hábitos, se convirtió en sacerdote, algo muy común para muchos hombres de la época. Calderón de la Barca es el máximo representante de los máximo representante de la contrarreforma católica en España. Así como nosotros conocemos la famosa reforma protestante de Martín Lutero y la famosa contrarreforma católica, uno de los exponentes máximos de esto en España o desde España era Calderón de la Barca, ¿no? Ya como sacerdote. Y te digo esto porque será vital para poder comprender parte de su obra, la cual será representada pues en La vida de sueño, El alcalde de Zalamea, El gran teatro del mundo, el gran mercado del mundo y El desafío de Juana Rama. El mayor monstruo, los celos, también dirá Calderón de la Barca. Su teatro es más cortesano, está destinado pues a un público culto y de gustos refinados. Es el máximo exponente del auto sacramental. ¿Qué cosa es el auto sacramental? Es una obra de teatro con temática religiosa. Puede hablarse de la biografía de un santo, de una santa, de los mártires de la iglesia, milagros, algún pasaje de la Biblia o de los evangelios. Ahora vamos a ver que estas obras presentan una gran riqueza conceptual y una gran profundidad filosófica.
y va a emplear constantemente las alegorías, es decir, los símbolos. Algo va a tener como representación. Así, por ejemplo, aparece la vida es sueño. En cuanto a la vida es sueño, querido amigo, pues vamos a ver efectivamente que estamos hablando pues de uno de los momentos más interesantes. ¿Por qué? Porque nos presenta aquí a la vida de Segismundo. ¿Quién es Segismundo? No es español, por si acaso, sino que él pertenece ¿a dónde? Pertenece al reino de Polonia. ¿Te das cuenta? Mira la diferencia. Segismundo pertenece a Polonia, o sea que no le interesa el nacionalismo. Muy bien, chicos, disculpen, lo cerré sin querer lo cerré. Vamos a compartir nuevamente nuestras diapositivas. A ver, vamos a compartir una vez más. Ahí está. Entonces, como te dije, todo sucedió o todo sucede en Polonia. Ya ahí te das cuenta que en realidad, pues, a él no le interesa el nacionalismo. Entonces, ¿qué sucede? Nos habla aquí acerca de Basilio. Basilio es un rey astrólogo. ¿Qué son los astrólogos? Los astrólogos son aquellos que creen que se puede adivinar el futuro por medio de la observación de los astros. No los astrónomos. La astronomía es una ciencia, el estudio científico de los cuerpos celestes, pero la astrología tiene que ver con la posición. Tú dices de repente, el día de mañana se va a alinear pues la Tierra, Mercurio y Saturno, ¿no? Por lo tanto, yo mañana juego la lotería y voy a ganar, ¿no? Cosas por el estilo. Esa cosa no tiene nada que ver, ¿ya? Basilio era de esos, Basilio era de esos. El día que nació su hijo, su único hijo, Segismundo, pues de acuerdo a la posición de los astros, este en realidad pues creyó de que iba a ser un pésimo gobernante, creyó de que este iba a llevar a la ruina a Polonia, porque eso le habían dicho los astros. Así que, ¿qué cosa hizo? Así que lo que hizo fue encerrarlo en una mazmorra, encerrarlo en la profundidad de una torre. Y allí pasó toda su vida, solamente alimentado por un ayo, por un sirviente llamado Clotaldo. Hasta que un día el rey Basilio se pregunta a sí mismo y dice, se pregunta, ¿qué tal si los astros se equivocaron? ¿Qué tal si he cometido una injusticia con mi hijo? Será mejor probarlo y determinar su comportamiento. Así que ordenan que lo duerman, que le den un narcótico mientras en su comida. Así dormido será llevado pues al palacio, será vestido, será colocado frente a una determinada situación. Así aparece Segismundo vestido como rey con una corona en el palacio, con ropas muy finas. Segismundo despierta y cree que todo es un sueño. Nunca ha visto más mundo que esa mazmorra. Así que al llegar, al estar allí, y al ver al frente de él una gran mesa con los más exquisitos manjares, con frutas, carnes, vino y todo lo que tú quieras, pues Segismundo se comporta de una manera muy salvaje. Así más o menos como cuando tú de repente pues has llegado a tu casa a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Y te dicen, ya comimos todo, ¿sabes? Sirve de todo. Y tú estás muerto de hambre, tú vas de frente a la olla, ¿sí? Tú vas de frente a la olla, come por aquí, por allá, modales cero. No hay modales en ese momento. Segismundo come así, se toma su vino, el vino cae, se mancha, ¿no? Un sirviente suyo le dice, su majestad, usted no puede comportarse así, de comer de esa manera, fuera de acá, no me hables, le dice. No, agarra uno pan, lo avienta por la ventana de la torre, cae al suelo y muere, pues, ¿no? Aparece su padre Segismundo, le dice, Segismundo, hijo mío, tú no puedes comportarte de esa manera, eres un príncipe, debes comportarte digno de tu hidalgura, ¿tú quién eres? Oye, sal de acá, viejito, le dice, pa, empuja al rey Basilio, este cae al suelo y Basilio comprende, sí, los astros tenían razón, mi hijo me ha deshonrado, mi hijo es una bestia,
no sirve para gobernar, dice. Y manda que lo narcoticen otra vez. Ahí dentro de su comida había un platillo que le iba a hacer dormir. Lo duermen y aparece nuevamente en la mazmorra, encadenado y vestido con harapos. Y Segismundo allí da ese clásico monólogo que ya todos conocemos, comparado con el famoso monólogo de Hamlet. ¿Qué dice? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Así que Segismundo se queda allí. El rey decide nombrar como heredero a su sobrino, a Astolfo, duque de Moscovia. Astolfo acepta, pero le dice: Astolfo, si tú de verdad quieres ser rey, has de casarte con mi sobrina Estrella. Ya, yo me caso, dice. En una, dice Astolfo, yo voy. Y pues el pueblo se entera de esto. Un moscovita, un extranjero, nuevo rey de Polonia, impensable, dicen ellos. Y deciden entablar una rebelión. Uno de nosotros debe ser el gobernante. Otros dicen: no, pero tenemos un heredero. ¿Cómo que un heredero? Sí, el príncipe Segismundo vive en las mazmorras, hay que rescatarlo. Y deciden todos ir y rebelarse, liberar a Segismundo. Una gran turba por las calles. Abren pues, ¿no? La celda, sacan a Segismundo, lo ponen ahí a la cabeza y van corriendo, pues definitivamente llegan hacia, llegan hasta el palacio, se encuentran con el rey Basilio y el rey Basilio dice: bueno, ha llegado el momento, mi hijo me va a deshonrar, mi hijo me va a humillar. Segismundo reconoce el lugar, reconoce la mesa, reconoce a su padre, el rey Basilio, y se da cuenta que aquel sueño era muy real para ser solamente un sueño, y decide pedirle perdón. Le dice que él no puede gobernar, que él no puede ser rey, que el único y verdadero rey de Polonia es su padre, el rey Basilio, y que solo tras su muerte, si aún así él lo desea, él podrá gobernar. El rey Basilio se da cuenta que ha cometido un gran error, que su hijo es una persona muy inteligente, muy cuerda, y decide más bien el rey pedirle perdón a su hijo por el terrible daño que lo ha hecho. De esta manera, Segismundo se comporta como un príncipe ecuánime y moderado. Fin. ¿Qué sucede? ¿Qué enseñanza te ha dado pues el rey, perdón, Calderón de la Barca? Que uno no debe confiar en los astros, pues, ¿no? Que no estés revisando ahí tu horóscopo, que nada bueno te trae, ¿no? Nada está determinado, nada está dicho, nos dice Calderón de la Barca. Ahora vamos a hablar sobre la narrativa del barroco. En esta narrativa del barroco nosotros tenemos pues al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es decir, que vamos a hablar en torno a Cervantes. Cabe mencionar que Cervantes es ese clásico representante de la literatura española. Nació en Alcalá de Henares. En aquella época, Alcalá de Henares se encontraba pues a unas 2 horas de Castilla. Ahora está a 20 minutos nada más. Tomas ahí la autopista y llegas rápido ahí. ¿Qué sucede? Eso llevó a que Cervantes pues viviera, que estudiase en la Universidad de Alcalá de Henares. Era hijo de un barbero, el cual, al cual él ayudaba en las mañanas trabajaba en el taller de su padre y en las tardes se iba a la universidad. Cabe mencionar que los barberos de la época no solamente cortan el cabello o te alisan la barba, sino que también cumplen otras funciones, como la de extraer muelas, curar con remedios caseros, daban los primeros auxilios, cumplían la función de hueseros también. Todo eso hacían los barberos de la época. Todo eso podían hacer. ¿Y qué ocurría? Pues eso llevó a que Cervantes tuviera las manos muy suaves y muy blandas, muy delicadas. Eso tiene que ver. Más adelante vas a saber por qué es tan importante. Cervantes, como te dije, estudiaba en las tardes en la Universidad de Alcalá. Lamentablemente se vio visto en un duelo, esos duelos de espadas, en una época en que los duelos estaban prohibidos. Así que Cervantes pues participó de este duelo, venció y no tuvo otra opción que salir corriendo de España. ¿Por qué? Porque si vencías en el duelo, y como esto era ilegal, te cortaban una mano. Así que Cervantes se desapareció, se fue a Italia, donde estuvo al servicio del marqués de Aquaviva. Algunos historiadores afirman que Aquaviva fue su mecenas, sí, es verdad,
pero también algunos afirman de que era un familiar suyo, en alguna rama del árbol genealógico. Lo cierto es que estuvo bajo su protección. Al cabo de algunos años, cuando ya esta ley había sido derogada, Cervantes regresa. Y para poder asegurarse su vida, se hace a la vida militar, se enrola en el ejército español, y allí pues libró distintas batallas. La más famosa sería la batalla de Lepanto, donde a Cervantes le caería un disparo de un arcabuz, o sea, un disparo de un arcabuzazo, lo que le impidió, lo que le hizo perder la movilidad de la mano izquierda. No le voló la mano, pero sí tenía una mano muerta, ¿ya? Tal es el apodo del famoso Manco de Lepanto. Bueno, todavía estaba joven y para poder seguir viviendo sin problemas, decidió ocuparse como un administrador. Era una especie de escribano del ejército, así que seguía en la vida militar. No obstante, un día los piratas de Argel tomaron por asalto el barco donde iba y se llevaron a todos los hombres. Por los nobles pidieron rescate y obtuvieron muchas ganancias. De los soldados, dice que ellos que nadie va a pedir su rescate ni nada, pues ellos lo más probable es que sean vendidos como esclavos o simplemente sean sometidos a trabajos forzosos. Profesor, ¿qué tiene que ver las manos de Cervantes? Aquí entra el asunto, porque Cervantes en realidad, al tener esas manos blandas, ¿no? Podía ser un noble, mas no lo era. Entonces debería ser condenado a trabajos forzosos, un esclavo manco, no me sirve. Pero ¿qué sucede? Tenía esas manos blandas, delicadas, parecía noble, y además sabía leer y escribir, que no sabían el resto de soldados. Por consiguiente, los piratas de Argel le dieron un trato preferencial y se convirtió en escribano de ellos. Tanto así que hasta le daban pues algún día libre entre semana para que pueda visitar y recorrer las calles de Argel. Y Cervantes nos cuenta que en uno de estos paseos por el mercadillo encontrará un cronicón medieval, o sea, un libro del medioevo, escrito en lengua mozárabe. Y como él no entiende eso, pues le llama a un muchacho de 15 años para que se lo traduzca. El texto le pertenecía a un tal Sidi Hamete Berengeli. Sidi, ¿te acuerdas la semana pasada? Sidi, que deriva a Sid. ¿Qué sucede? ¿De qué trataba este cronicón medieval? Trataban de un viejo hidalgo que de tanto leer libros de caballería un día se quedó completamente loco. ¿Te suena la historia? El Quijote. Cervantes nos dice en todo momento que él no es el autor de Quijote. Conforme tú vas leyendo el libro, Cervantes constantemente dice que él no es el autor, sino que es un tal Sidi Hamete Benengeli. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere ser el autor? Aunque todos saben que él lo escribió. ¿Por qué? Porque en esa época lo que era muy popular eran las novelas de caballería y a Cervantes no le atraían. Es más, Cervantes ve a las novelas de caballería así como nosotros hoy miramos a los programas concursos, a los programas realities. Ya así lo ve con un sentido bastante despectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué pasa? Una vez libre, ¿no? Cervantes regresa a España y termina de moldear sus textos, o mejor dicho, el famoso Quijote. Dentro del narrativo no solamente tenemos al Quijote, sino también tenemos a las 12 novelas ejemplares. Novelas en realidad son relatos largos, como Rinconete y Cortadillo, La Gitanilla, El licenciado Vidriera, El coloquio de los perros, el celoso extremeño. Tenemos también poesía, su poemario llamado El viaje del Parnaso, y también teatro. Recordemos que también pues constantemente le pidió ayuda a Lope, pero este no quiso ayudarlo. ¿Cómo se llamó ese texto? Se llamó, pues, El cerco de Numancia, una tragedia, y también la comedia Pedro de Urdemalas. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar en torno del Quijote. Nos quedan... ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan, nos quedan todavía 9 minutos. Suficiente, suficiente. Vamos a ver aquí al Quijote. ¿Qué ocurre? Todo comienza, ¿no? Con un hombre, un hidalgo. Un hidalgo es uno de los descendientes que lucharon en la Reconquista Española. Este hidalgo se llama Alonso, Alonso Quijano. Él fue bisnieto de caballeros,
Pero este Alonso Quijano es un hombre que vive de sus rentas, vive de sus tierras, de lo que alquila. Es un hombre que lee mucho y come poco. Vive con su sobrina, vive con un ama de llaves. Y él pues se dedica únicamente a leer. Y como ha leído tanto, pues un día se le han cruzado los cables ahí en la cabeza y se ha quedado completamente loco. Y preso de esta locura, salió creyéndose caballero andante. Limpió las viejas armaduras de sus bisabuelos, cogió a un flaco y viejo rocín. Un rocín es un caballo que tiene todas las razas juntas, no es un pura sangre, para nada, no es un pura sangre. Le dijo, tú a partir de ahora no serás un simple rocín, a partir de ahora serás un rocinante. Hace un nombre mucho más pomposo y se fueron pues a buscar aventuras. En la primera salida, el Quijote conoce a una muchacha llamada Aldonza Lorenzo, que el Quijote a partir de ahora le llamará Dulcinea. Del Toboso, ¿por qué? Porque esta muchacha era natural del pueblo del Toboso. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Pues el Quijote así pues se marcha, se va y queda nombrado caballero. Confunde en realidad pues una posada, un hotel de paso con un castillo y al posadero con un rey y le pide que éste le nombre caballero. Allí comenzarán las grandes aventuras. En realidad, bueno, algunas aventuras. En realidad, pues el Quijote regresa de esta primera salida, en la primera parte, golpeado, a liberar a un niño que en realidad era un ladrón, ¿no? Lo golpean, un vecino suyo lo reconoce y se lo lleva a su casa. El Quijote deja de leer durante algún tiempo, pero luego vuelve a los libros y la locura regresa. En esta segunda salida, que ocurre en la primera parte también, el Quijote ya sale acompañado de Sancho Panza, su vecino, a quien le ha dicho que él es un caballero andante y le viene a ofertar de que éste sea su escudero. Sancho representa a un mundo más pragmático y el Quijote es más idealista. Por lo tanto, Sancho está preocupado por la ganancia, por la riqueza y representa pues a esa sabiduría popular. En realidad, él es una persona que no tiene ningún conocimiento académico, no tiene ningún tipo de instrucción, no sabe leer ni escribir. Por lo tanto, le cree todo el cuentazo, pues, ¿no? Que le da el Quijote, ¿no? De las pirámides, de Fuso, las criptomonedas, todo le cree y absolutamente se va con él. Aquí inicia la segunda salida. En esta segunda salida, pues, ocurren las grandes aventuras. La de los molinos de viento que el Quijote cree que son caballos, la del escudero vizcaíno, la historia de Crisóstomo, el enfrentamiento con el rebaño, el bálsamo de las fieras, la penitencia en Sierra Morena y finalmente pues se vuelven a el cura y el barbero le dan un ardid, ¿no? Que le hacen creer que son mujeres hechizadas por un mago maligno y pues el Quijote lucha contra un mago, que no es otra cosa que un saco de vino, un odre de vino, el cual al romperlo se embriagará con este y así muy ebrio, ¿no? Lo regresan a su casa, enjaulado, como un loco. ¿Qué sucede? Allí acaba la primera parte, con dos salidas. En esta primera parte, el Quijote recorre lugares aledaños a La Mancha. La Mancha, el Toboso, Esquivia, Sierra Morena, Puerto Lápice. Sin embargo, en el año 1614, la primera es de 1605, en 1614 se publica un libro titulado Las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha, escritas por un tal Alonso de Avellaneda. En realidad parece que esto no le gustó a Cervantes, para nada, no le gustó que hayan escrito este libro o que hayan tomado su personaje, por eso es que el año siguiente, en 1615, él saca la segunda parte. En esta segunda parte se narra una tercera y última salida, en el que el Quijote ya no recorre lugares aledaños a La Mancha, sino que ahora viaja a lugares más lejanos, como es el caso de Aragón. Allí en Aragón conoce a unos duques, los duques, para los duques el Quijote no está loco, al contrario es una persona muy culta que habla pues en un castellano medieval.
pero que tiene su toque de locura, ¿no? Y deciden jugarle una broma. Le dicen que tiene que ir a cumplir una misión al espacio y le dan un caballo. ¿Qué caballo? Le dan el famoso clavileño, que era un caballo de madera, ¿no? Clavileño, de leña, pues, ¿no? Leño y clavi por los clavos que salían de esas maderas viejas. Y le colocan pues, fuegos artificiales al costado, lo vendan y hacen que está yendo al espacio. El Quijote alucina que está en el universo, que está en el espacio. En realidad nunca ha despegado de la Tierra. Estos le regalan al Quijote una ínsula, ¿no? Este se la regala a Sancho, tal y había sido su promesa, pero no es una ínsula, no es una isla, sino solamente una, una zona limítrofe, una zona colindante con el mar. Dicen que era tan, pero tan grande que no se podía ver el otro extremo del mar. Increíble, increíble, pero ellos le creen, están ilusionados. Lo cierto es que finalmente le dan, perdón, llegan también a Barcelona, donde el Quijote conoce la imprenta y se queda maravillado y que dice que gracias a este pequeño invento, todo el mundo conocerá las grandes aventuras de Don Quijote de la Mancha. Y así, se queda totalmente alucinado, se queda totalmente feliz. Y por último, el Quijote, pues, se encuentra con el Caballero de la Blanca Luna, que no era otro que el bachiller Sansón Carrasco, bachiller en artes y sobrino del cura, quien le reta a un duelo y al perder, el Quijote tiene que pagar. ¿Cuál es ese pago? Regresar a su casa y no salir por un año. Allí en su casa, pues el Quijote enferma, recupera la cordura y más bien Sancho llega a decirle, amo, vamos a conquistar ínsulas, vamos a matar dragones, a matar gigantes. Quijote le dice, no, Sancho, esos tiempos han terminado. Ni yo soy un caballero andante, ni tú eres un escudero. Pero mira, amo, aquí te he traído a la bella Aldonza Lorenzo. El Quijote, perdón, a la bella Dulcinea del Toboso. El Quijote la ve y le dice, no, Sancho, ella no es Dulcinea del Toboso, ella es Aldonza, Aldonza Lorenzo, una bella chiquilla que un día conocí a las afueras de La Mancha. ¿Qué pasa? El Quijote recuperó la cordura. El Quijote se quedó cuerdo y más bien Sancho quedó medio tocado. Aquí vemos este intercambio de psicologías que se le conoce como la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. El Quijote le regala a Sancho unos cuantos animales, una porción de tierra en compensación por sus años de servicio y finalmente muere. Sobre su lápida le colocan un hermoso epitafio que reza de la siguiente manera. Aquí yace el cuerpo de un viejo hidalgo de vivir loco y morir cuerdo. Esta novela en dos partes está escrita con el famoso estilo cervantino, que representa el lenguaje coloquial, representado por Sancho, el lenguaje señorial, representado por el Quijote, y el habla culta, que está empleada por el narrador. Su tema es la lucha entre lo ideal y lo material. Fin. Ahí está. Ahí nos quedamos, queridos amigos. No sin antes compartirle las claves de la semana pasada, claves de la semana 6. Espérame un segundo. Ahí te los voy a copiar. A ver. Listo. Claves de la semana 6. Y también aprovecho en enviarte el quizzes de hoy miércoles. Espera un segundo. Listo. No habría la semana pasada, qué extraño, de repente faltaba algo allí. Bueno, aquí les mando esto y les estoy mandando también las claves de la semana pasada. ¿Sí? Muy bien, señores, entonces nos quedamos allí. Voy a detener la grabación y ya nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. Qué extraño.